A ver, a esta hora de la mañana, y como ya tenemos acostumbrado aquí en el programa, recibimos a los candidatos al Congreso de la República o a la presidencia, si alguno de ellos quiere venir o enlazarse telefónicamente con nosotros. Y es momento de Perú Patria Segura con la doctora Elizabeth Sea. Ella es abogada profesión, pero además actualmente es directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres. Bienvenida a PBO Noticias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Judy. Un saludo muy especial a todos tus oyentes. Gracias por la invitación. ¿Por qué postular, si además te has desarrollado, Elizabeth, en el campo de la educación, la investigación, el derecho? ¿Por qué la decisión de postular al Congreso de la República y por ese partido también, Perú Patria Segura? Bueno, en primer lugar, porque la política yo creo que es un asunto de todos los ciudadanos. Todos debemos involucrarnos en política y más cuando de cierta manera nos hemos estado preparando para esto. Cuando un ciudadano ha llevado una vida honesta, una vida responsable, ¿no? Y la ha puesto al servicio de su país, creo que participar en política puede ser también una de estas formas, esta oportunidad para poder hacerlo, y creo que me siento capacitada, y sobre todo porque me presento con una hoja de vida honesta y transparente, ¿no? ¿Y por qué lo hago con Perú Patria Segura? Porque es un partido de centro derecho, con el cual yo comparto la ideología partidaria que tiene de la defensa, sobre todo de nuestro régimen de economía social de mercado, ¿no? En favor de las personas vulnerables. Si bien es cierto, una de las caras, digamos, más conocidas de Perú Patria Segura es el señor Reyardo. Y el señor Reyardo ha sido conocido también por temas vinculados a la seguridad ciudadana. ¿En ese punto tienes algún tipo de propuesta? Sí, bueno, justamente alineados al plan de gobierno de Perú Patria Segura, que está justamente apuntando en seguridad ciudadana a un estricto control migratorio, dado los últimos acontecimientos, ¿no? Que existen pues inmigrantes venezolanos, ciudadanos venezolanos, que en este momento pues están incrementando la delincuencia en el país. Yo estoy proponiendo dentro de esa misma línea la creación mediante una ley de un registro nacional, ¿no? Donde puedan registrarse todos los ciudadanos, ¿no? Extranjeros que han ingresado a partir de los últimos 5 años, justamente para poder hacer este control, y no solamente que coopera al tema de la seguridad ciudadana, sino también al control sanitario, ¿no? Esto es importante porque, fíjate, Judy, nosotros no tenemos, somos un país que adolecemos de lo que son estadísticas, adolecemos de data. Entonces, por eso es que no funcionan las políticas públicas, por eso es que nosotros no podemos ver eficiencia en la administración y la calidad del gasto público. Justamente por esto es que se trata de, a partir de un sistema interconectado, obtener este tipo de registro, y a partir de este registro pues realizar un control focalizado justamente de esta población. Toda aquella persona indocumentada tiene que ser deportada. Bueno, en la actualidad, toda aquella persona, además, que está indocumentada y que comete algún delito, la política estatal es de expulsarla de nuestro país, pero el problema va más allá, ¿no es cierto? La falta de control en fronteras, finalmente regresan esas personas y, lo peor, vuelven a delinquir en nuestro país. Es que a partir de este registro, todos los beneficios que le da, por ejemplo, el carnet de extranjería, ya no lo tendrían. O sea, hay personas que han ingresado de esta manera sin documentación, quizás muchos de ellos con esta calidad de refugiados, ¿no? De perseguidos políticos, y no tienen documentación en el Perú. Entonces, estas personas tienen que ser deportadas. Estos controles de frontera, que eso ya es una labor del Ejecutivo propiamente, ¿no? Tienen pues que ser complementados también con los controles sanitarios, y eso en este momento no se está dando. ¿Por qué? Porque no hay una data unificada, y eso es lo que se tiene que comenzar a construir en el Perú. No lo tenemos. Entonces esta es una herramienta que podría ser muy útil. Entonces tu labor sería en comisiones referidas a seguridad nacional. Pero más que eso, o a través de la bancada. Me gustaría la fiscalización.
Fíjate que una de mis propuestas apunta a la fiscalización. Dentro de las funciones de un congresista existe la función de control público, de control político. Dentro del control político existe lo que es la fiscalización de la administración de recursos económicos y financieros del Estado. Los congresistas no suelen hacer buen uso de esta labor. Entonces, ¿en qué distraen el tiempo? Vacancias, en mecanismos de control político que, si bien es cierto, son legales y hasta legítimos, realmente pues... Pero vamos a la efectividad. Exacto. Y en este momento el peruano de a pie necesita, ¿qué necesita? Trabajo, necesita salud, necesita educación. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Dar un buen uso, una administración, una gestión eficiente de los recursos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros planteamos a través de una norma modificar el reglamento parlamentario y hacer operativa, ¿no?, las comisiones. Es decir, exista una ventanilla única donde todos los congresistas estemos obligados a ingresar los casos que nosotros recibimos de denuncias, tanto de la ciudadanía como nuestro propio trabajo también de representación, ¿no? Los ingresamos y les tenemos que dar seguimiento. Al final estos casos tienen que ser derivados a las comisiones para que haya un dictamen efectivo. Esta labor de fiscalización debe terminar en un resultado, Yuli. No puede ser simplemente mando mi oficio al gobernador, al alcalde y terminó la situación. No, acá tiene que haber un resultado. Para eso se nos está pagando un sueldo que viene de la plata de todos los peruanos. Y además que las comisiones, con los asesores, con las sesiones que se realizan, tienen además un costo monetario, por supuesto, no solamente en tiempo, sino monetario para el Estado. Pero además, y recuerdo, y siempre lo hacíamos aquí en PBO hincapié, ¿no? A veces los congresistas son reactivos. Panorama, Cuarto Poder, punto final, PBO, Willax tiene que sacar primero una denuncia para que finalmente, y sobre ella, alguna comisión del Congreso de la República cite recién al ministro, y además con preguntas poco informadas, cuando en realidad el propio periodista que hace la investigación podría ser citado, el propio congresista realizar un trabajo de investigación para justamente poder fiscalizar. Pero al final... Es muy acertado tu comentario, así es. ¿Perdón? No, es muy acertado tu comentario, y justamente por eso y a eso es que suma esta propuesta, porque la ciudadanía, a partir del momento en que estas denuncias ingresan por esta ventanilla única, esta información va a ser transparente. Entonces, el ciudadano que eligió, por ejemplo, a Elizabeth Sea, representando a la región Lima, ¿no? Tiene Elizabeth Sea, a través de su despacho, ingresadas 100 denuncias. ¿Qué hizo con las 100 denuncias? Elizabeth Sea no hizo nada. Bueno, sabemos que Elizabeth Sea no la vamos a volver a elegir nunca más en la vida. Claro. Elizabeth Sea sale del panorama político porque esa persona ya no debería volver a representarnos. Eso es lo que se pretende, ¿no? En el caso de Elizabeth Sea actualmente, que está postulando con el número 3 por Perú Patria Segura, sí se compromete a que esto sea realidad. Te lo digo porque mi trabajo como asesora técnica en el Parlamento me ha servido justamente para advertir estos baches, tanto en el trabajo de comisiones como en los trabajos que se hacen en los despachos. Doctora Sea, hablemos un poco sobre la economía, porque los pequeños, los medianos empresarios se han visto muy afectados, no solamente desde la pandemia. Hace algunas semanas tuvimos una entrevista con la excongresista Schaffer y ella hablaba sobre un reglamento que nunca se dio para poder realizar un plan de salvataje a aquellos empresarios de, por ejemplo, en la región Piura o aquellas regiones que habían sido afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Elizabeth, del año 2017, del verano del año 2017. Cuéntanos un poco qué es lo que propones en ese ámbito. Los emprendedores son también una población objetivo importantísima de nuestro plan de gobierno, porque son justamente los que se han visto en este momento, por este momento de pandemia, principalmente afectados. No hay una adecuada, Judy, no hay una adecuada focalización del tema regional en cuanto al tema de recursos. La economía no está siendo debidamente focalizada. Estos bonos, estas políticas de ayuda del programa Reactiva, no están siendo debidamente direccionadas.
¿no? Y justamente debería de apuntar a apoyar a este pequeño empresario, a este emprendedor. Entonces nosotros también en esa misma línea, lo que estamos proponiendo en la línea también de nuestro plan de gobierno, ¿no? Son normas que promuevan la constitución de fondos concursables de la mano del empresariado, ¿no? Y también de la cooperación internacional para que los pequeños empresarios puedan, los emprendedores puedan acceder a estos fondos concursables y estos respaldos financieros y poder llevar adelante en sus regiones, ¿no? Cualquier tipo de emprendimiento, sus negocios. Yo aquí quiero decirte inclusive de que este tipo de programas no se dan mucho porque vemos al empresariado como si fuera el cuco, ¿no? Al empresariado el malo de la película, ¿no? Los grandes empresarios, no, los grandes empresarios tienen políticas de responsabilidad social. El aporte que ellos hacen en educación, en trabajo, en salud también es muy grande. Y más bien nosotros deberíamos de buscar incentivar de repente a través, no sé, crear incentivos fiscales, ¿no? Que eso ya es más tema del Ejecutivo, por supuesto, pero que debería de alguna manera también promover mayor participación del empresariado para que ayude al Estado a poder concluir este fin social, ¿no? Alcanzar. Pero finalmente, Elizabeth, y perdona la interrupción, a veces el empresariado, y dicho sea de paso, aquí en PBO ha quedado clara cuál es nuestra postura en temas de coyuntura vinculados a la economía, pero también queda claro que un sector del empresariado sí es un cuco, pues, pero el problema de que sea un cuco es justamente porque tenemos varias instituciones que están llamadas a fiscalizar, hablamos desde la Fiscalía si se cometen delitos de lavado de activos, tenemos también representantes en el Congreso que podrían defender esos intereses particulares de esos grandes conglomerados empresariales que sí se convierten en algún momento en el cuco, o también tenemos a Sunafil que parece que le tocas la puerta y no hay nadie. También allí hay un problema. Exactamente, y es que ahí existe dentro también de nuestro régimen económico este rol subsidiario del Estado que debería apuntar a una mejor fiscalización por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, la labor que hace la Contraloría General de la República muchas veces no es tomada en cuenta, ¿no? Y además se le ha quitado una prerrogativa, que es la capacidad sancionadora, ¿no es cierto? Exacto. Pero además aquí lo que hay que fortalecer a través de una norma es el control concurrente de la Contraloría General, justamente, ¿no? Para poder acompañar en los procesos de licitación, de compra pública desde el inicio, ¿no? Para que estos procesos sean pues transparentes. Entonces, eso ya es una decisión de gobierno, Judy, también. No estamos perdiendo el tiempo en tonterías, cuando hay muchísimo que hacer. Podríamos tener un Estado eficiente en este momento que gestione bien sus recursos para hacer posible que tengamos camas UCI, para que no hayan chicos que estén desertando en las escuelas, pero sin embargo, pues estamos perdiendo tiempo en incorporar más mujeres en los ministerios, liderando ministerios. Es un gran logro. Yo de verdad como mujer personalmente me siento decepcionada que se use la lucha de la igualdad de las mujeres, ¿no? Con este tema de paridad de género, cuando la mujer no quiere una oportunidad, no quiere un privilegio, quiere simplemente oportunidad. Somos suficientemente capaces. Pero a mí no me interesa que ese sea un logro del gobierno. A mí me interesa que las mujeres sean valoradas y respetadas. Pero un logro de gobierno es lograr, ¿no? Es conseguir que los peruanos en este momento no mueran por el COVID. No, o finalmente no felicitar que una mujer llegue con sus propios logros, por ejemplo, a la titularidad de una institución, de un poder del Estado como el Poder Judicial. Creemos todos que la doctora Elvia Barrios tiene absolutamente todas las credenciales y el reconocimiento social. Pero en todo caso, exacto. Para ser titular del Poder Judicial. Pero eso no es algo para resaltar. O sea, en este momento eso duele. Hablemos un poco sobre justamente la mujer. Tenemos desde hace mucho casos de violencia que se han hecho ahora públicos porque tenemos el aparatito que es el teléfono, ¿no? Antes era mucho más difícil por falta de evidencia denunciar algún tipo de maltrato psicológico, violencia física, violencia sexual, o si te encontrabas, por ejemplo, muy alejado de la capital, del centro o de la zona urbana de nuestro país. Y se habla, por ejemplo,
ejemplo de algo que falta mucho en el Perú, de estos albergues, porque la mujer lamentablemente para salir de una zona de violencia, de un escenario de violencia, no tiene a dónde ir y a veces permanece justamente porque no puede en la casa del agresor. ¿Qué propuestas tienes en referencia a la mujer justamente? Muchas gracias por la pregunta. Mi propuesta da 2 pasos más adelante, porque te cuento que 2/3 de lo que es la inversión pública se destina a la atención ya y del procesamiento de la denuncia, pero a la prevención solamente se destina un 20%, Yuri. ¿Qué es prevenir? Y aquí es donde yo quiero enfocar. Ya tenemos una norma que es la 30364, que es una norma bastante, digamos, asequible, bastante, digamos, promotora de la protección de las mujeres que son víctimas de violencia. Pero aquí lo que falta es que esas mujeres que están en una casa refugio temporal, ¿no?, tengan la oportunidad de salir del círculo de violencia a partir de hacerse autónomas económicamente. Lo que falta aquí es que ese programa nacional de lucha contra la violencia intrafamiliar que existe, y tú vas a la consulta amigable, destina el 90% de sus recursos en temas de prevención al acompañamiento de la asistencia social. Pero eso no te permite, porque eso no puede ser una ayuda permanente, porque entonces no solamente convertimos a la mujer víctima de violencia en dependientes, sino también en víctimas de un Estado que al final la va a tener que dejar porque no se da con la capacidad suficiente. Por lo tanto, la ley Emprende Mujer, que es justamente en la misma línea del apoyo a los emprendedores, lo que pretende es tratar de hacer posible que estas mujeres que están en estos albergues, en estas casas refugio temporales, puedan a su vez también acceder a fondos concursables, ¿no?, ya líneas de crédito para que puedan emprender, reciban acompañamiento y capacitación en la iniciativa de empresa que puedan tener y que puedan llevarla adelante para que ellas puedan mantenerse solas y a sus familias. Esto ya existe en Chile, por ejemplo. Esto ya existe en Chile. Y aquí en el Perú no se está implementando porque el Estado puede destinar parte de este presupuesto que te acabo de decir, ¿no?, para fortalecer este programa, y la otra parte la pone el empresariado, ¿no?, o la parte también la cooperación internacional, porque así se da, ese es el mecanismo que se da, Judy, en otros países como Chile, por ejemplo. Y aquí en el Perú no. Entonces así sacas a la mujer de la violencia, porque una mujer autónoma no vuelve, porque la dependencia económica con el agresor en el Perú es una de las principales causas por las cuales las mujeres vuelven a ser víctimas. No solamente las mujeres, sus hijos también. Me queda claro, por supuesto. Pero además, doctora Elizabeth, en el Congreso de la República y en el Ejecutivo, solo que con menos cámaras, se denuncian hechos de corrupción, escándalos de corrupción. Y muchos opinan que parte del problema es la inmunidad parlamentaria, y también hay que decirlo, la inmunidad de los altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República. Personalmente creo que el problema parte desde el partido político que lleva a un investigado, que tiene absolutamente todo el derecho a la pluralidad de instancia y de seguir con su derecho a ser elegido si así lo desea la ciudadanía. Pero no es problema, crees tú, Elizabeth, del partido político, y de otro lado, ¿también consideras que la solución es eliminar la inmunidad parlamentaria? Yo pienso que es un tema de personas, yo pienso que es un tema más allá de partidos, es un tema de personas además. Estamos acostumbrados a que al perfil del funcionario público solamente le exijamos legalidad y nos olvidamos de un elemento esencial del perfil del funcionario público, que es la ética y la moral. La ética y la moral la estamos dejando de lado y la canjeamos por lo legal, y eso es algo que debe de cambiar. Eso es algo que debe de cambiar, y eso debe comenzar también a partir, como bien dices tú, de los partidos políticos. Que nosotros eliminemos la inmunidad parlamentaria, lo que estamos haciendo también, a su vez, ¿no?, yendo por el camino más fácil, porque es el camino más fácil, ¿no?, también estamos exponiendo a ese funcionario público que de repente está haciendo una buena labor, ¿no?, a que sea pues 1000 veces denunciado y que sea incurso pues en procesos penales, en procesos judiciales que
Sí. Pero eso ya se analiza en el ámbito político, porque, por ejemplo, el Congreso de la República defendería justamente esa inmunidad o le daría la protección al congresista si luego de un análisis en la Comisión de Ética dice, no, pues esta denuncia no tiene asidero y la verdad es que efectivamente lo están persiguiendo por su labor parlamentaria. Pero vamos, una denuncia por unas fotos trucadas del presidente del Congreso o por otro congresista que ya tiene sentencia firme. Entonces ahí sí estamos hablando de blindaje. Ya, pero es que justamente, mira, tú tocas un punto muy importante, algo que se venía diciendo inclusive desde que yo era asesora en el Congreso. El reglamento de la Comisión de Ética es un reglamento muy político. Y si nosotros queremos realmente tener congresistas que no estén involucrados en actos de corrupción y que si es que estos son involucrados, están siendo investigados, sean inmediatamente separados, esa comisión de ética debería de funcionar muy bien. Sí, creo que un problema, digamos, que necesita una solución inmediata es la comisión de ética. El problema en el reglamento es que todo se somete a votación, solamente es voto. Pero una comisión de ética no solamente debería de someter una decisión a un voto, sino también debe haber un respaldo, una valoración, tanto jurídica como ética del caso, y darle peso a esa valoración más que al voto. Sí, claro. Algunos le llaman la dictadura del voto, ¿no? Una opinión, debería de reconstituirse la comisión de ética con una secretaría técnica y que sea la secretaría técnica la que en base a esa opinión pueda ser vinculante, votación, pero no de una comisión. Eso tiene que ser decidido en el pleno inclusive, ¿no? O sea, pero la decisión de la secretaría técnica, así lo veo yo, lo he visto por el trabajo in situ en la comisión. O sea, ese reglamento está mal hecho y necesita un cambio, pero urgente. Esa sería entonces la solución inmediata. Previo. Doctora Sea, se nos ha acabado lamentablemente el tiempo, pero seguramente la invitaremos nuevamente para conversar sobre sus propuestas, pero además, de acuerdo a cómo se desarrolle la campaña, algunos hechos de coyuntura. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Muchas gracias. Nos vamos rápido.